Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en esta mañana de domingo. Contentos porque el Señor nos da esta oportunidad, es gracia para nuestras vidas y bueno, hay que aprovecharla, ¿verdad? Hoy hay esta libertad de venir congregacionalmente ante su presencia, alabarle, bendecirle, glorificarle, y sabemos que en gracia el Señor tiene un alimento disponible para nosotros, ¿verdad? Entonces también con un corazón alerta, una mente dispuesta a ser edificados. Pues damos la bienvenida también a los hermanos que nos siguen por internet. Qué bueno que estamos presentes, ya sea presencialmente o a la distancia, pero estamos en torno de la palabra de Dios. Y bueno, este anuncio que mencionaba nuestra hermana Marta, la reactivación de nuestros estudios de discipulado especial, jóvenes, adolescentes, mujeres, matrimonios, de verdad es muy importante. Ojalá hayan tomado nota, hermanos, de las fechas de inicio. Lo vamos a estar anunciando en los próximos servicios y es muy importante porque desde que inició la pandemia, hermanos, no habíamos tenido en actividad estos discipulados. Los estamos reactivando, los estamos retomando y es de verdad una gracia que Dios nos otorga adicional, tener esta oportunidad de ser edificados de manera muy particular en estos segmentos de la población de la iglesia. Así que pues Dios tiene cuidado de sus congregaciones locales, de sus iglesias, y nos da la oportunidad de continuar siendo alimentados de manera muy particular. Yo recuerdo antes de la pandemia, uno de los discipulados más fuertes que teníamos era el discipulado de mujeres. Cada 15 días o mes a mes ellas se reunían, no solamente les era ministrado el alimento espiritual, sino también compartían el alimento físico, y esto generó una coinonía, una cohesión, una identidad muy fuerte entre las mujeres de la congregación. Lo hicimos también con los varones, lo hicimos también con los matrimonios, y bueno, pues esa era nuestra vida habitual, y poco a poco vamos retornando a esto. Entonces pues hay que tomar nota, hay que estar listos. Esto comienza en el mes de mayo, tenemos un mes para poder prepararnos, agendar, estar listos y participar una vez que se reactiven, ¿correcto? ¿Quién le da gracias a Dios por esto, hermanos, hermanas? Gracias a Dios. Mira, si las cosas siguen marchando bien, hasta las hermanas podrán desayunar seguramente aquí en la congregación. Hay que orar porque así sea, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna persona nos visita por primera ocasión? Si es así, le pediría por favor que ahí en su lugar levantase la mano. El propósito es únicamente poderle conocer, poderle identificar. Gracias a Dios. Aquí tenemos un hermano en la cuarta fila. ¿Alguien más vendrá por primera ocasión, hermanos? Si es, podría levantar su mano allí en su lugar. ¿No? Ya todos hemos asistido. Bueno, ¿cuál es su nombre, hermano? Perdón. Moisés. ¿Me haría favor de ponerse un momento de pie en su lugar, por favor? Queremos ver quién va a invitar los tamales al final del servicio. No, no es cierto. Gracias a Dios, hermano Moisés. Damos un aplauso de gratitud al Señor por la visita y la asistencia de nuestro hermano. Sea bienvenido, hermano, esta es su casa. Gracias a Dios. Muy bien. Pues vamos directamente a la palabra de Dios y continuamos en esta mañana estudiando nuestra serie sobre la vida plena como hijos de Dios. Ya son 4 semanas las que llevamos desarrollando esta temática, y lo que estamos analizando a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, es precisamente los factores que hacen que la vida del creyente no sea una vida plena. Los factores que hacen que la vida de un hijo de Dios no sea disfrutada de la forma en la cual somos llamados a disfrutar la vida cristiana, una vida que tendrá que ser llena de gozo, llena de paz, llena de plenitud, pero que en una mayoría de casos no está siendo de esta forma. Hemos visto un principio general importante en el Salmo 142, verso 5, y que revisábamos minuciosamente la semana pasada, cuando el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia.
Vemos cómo David, hermanos, en este salmo está hablando consigo mismo, está entablando un diálogo consigo mismo y hace una especie de abordaje personal de sus luchas, de esto que él define su turbación. La palabra turbación ya la hemos visto a la luz del original hebreo, significa dar vueltas de forma continua, de ahí se deriva la palabra turbina. Y una turbina, cuando está encendida, es una hélice que está dando vueltas de forma intensa y continua, incesantemente. Cuando el alma se encuentra turbada, hermanos, en nuestra mente es una turbina de pensamientos, de circunstancias, de preocupaciones, ansiedades, situaciones que no logramos controlar. Y lo que hace David precisamente es abordar ante sí mismo esta circunstancia. Y comentábamos cuán importante para nosotros como hijos de Dios es aprender esto desde el inicio de nuestra vida de fe. Un aspecto fundamental en nuestro caminar cristiano, porque necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos. Necesitamos aprender a hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras turbaciones. Cuando nuestra alma se encuentra afectada por su inclinación a la carne, comentábamos la semana pasada que el alma es inminentemente carnal. El alma siente como la carne siente, el alma desea lo que la carne desea, el alma se inclina a lo que la carne se inclina. Entonces el alma en estado de turbación o de angustia siempre se va a desviar en una dirección distinta a las indicaciones de la palabra de Dios. El alma nos va a guiar hacia enseñanzas disidentes de lo que encontramos en la Escritura. Pero nosotros, como personas redimidas por la gracia, con ese ser espiritual nacido de nuevo al interior de nosotros, necesitamos tomar la autoridad y determinar el rumbo del alma. Y decirle frontalmente, así como David, hablarnos a nosotros mismos: no es así, alma mía, como estás pensando, no es así como estás sintiendo, Dios ha dicho esto, Dios ha indicado otra cosa, y establecemos la meta y el objetivo donde Dios ha establecido la meta y los objetivos, y hacia allí nos dirigimos. El hombre y la mujer de Dios, entonces, debemos de caminar de una forma en la que Dios sea glorificado y nosotros seamos receptores de su gozo. Recuerdan que comentábamos que el gozo no es algo que tengamos que ganarnos, el gozo no es algo por lo cual trabajemos, el gozo es fruto ¿de quién? Fruto del Espíritu Santo, es un signo distintivo del fruto del Espíritu Santo, por lo tanto es inherentemente divino, su naturaleza es divina. Nosotros lo que debemos de hacer es posicionarnos en un lugar donde el gozo de Dios es derramado, y el gozo de Dios se derrama donde hay fidelidad, donde hay integridad, donde hay honestidad, donde hay un esfuerzo por vivir en integridad. Es ahí donde la palabra de Dios, la vida de oración, los medios de la gracia comienzan a cultivar este fruto del Espíritu Santo, y el gozo entonces se convierte en una añadidura natural de nuestra condición redimida. El salmista nos enseña a hacer esto en el Salmo 42, y vamos a estar recurriendo a lo largo de toda la serie a este principio: el control de nuestra alma con sus pasiones, con sus deseos, rindiéndolas al Señor y rindiéndolas a su palabra. La clase pasada, recuerdan que vimos que una de las razones por las que el gozo cristiano no se disfruta es precisamente porque no entendemos cabalmente el Evangelio. No entendemos cabalmente el Evangelio. Y vimos dos de las parábolas de Mateo 13 en las que el Señor nos da una enseñanza. Recordamos qué son las parábolas, ¿verdad, hermanos? Una parábola es una historia ficticia que nos entrega una instrucción espiritual profunda, importante, que determina literalmente la vida hacia la eternidad. Eso es una parábola. Y en Mateo 13 el Señor nos enseña aspectos específicos del reino de los cielos. Particularmente vimos dos parábolas en el verso 44 y en el verso 45. Y estas parábolas dicen así: el reino de los cielos es semejante a. Aquí viene la comparativa, aquí viene la ilustración. No nos va a enseñar todo lo relacionado al reino de los cielos, pero sí aspectos específicos, aquellos que son importantes connotar para la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo,
que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, es decir, lleno de gozo, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos parábolas, comentábamos, muy similares. Dos personajes que encuentran algo valioso, y en la primera vemos a un individuo que no está buscando ningún tesoro, pero súbitamente lo encuentra, y al encontrarlo se da cuenta de que es algo muy valioso, más valioso que cualquier otra cosa que él pudiera poseer, y entonces por eso dice que de alegría vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Qué nos describe esto? Comentábamos, la persona que encuentra a Jesucristo encuentra el evangelio de salvación aún sin estarlo buscando. ¿Y cuántos podrían identificarse con este caso? Personas que en alguna forma, desarrollando alguna actividad, tomando ciertas decisiones, finalmente Dios propicia, Dios permite situaciones específicas que terminan derivando un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el evangelio de la gracia. Y entonces, aún sin buscarlo, se dan cuenta que lo que acaban de encontrar en Cristo, el contenido del evangelio, es algo extraordinariamente valioso. Pero por el otro lado está el individuo que sí está buscando perlas y encuentra una perla de gran valor. Y hace lo mismo que el primero, vende todo lo que tiene y compra esa perla porque sabe que su valor es más grande que todo lo que él tenía. Entonces, en ambos casos, esos individuos reconocen el valor del tesoro y se desprenden de todo lo que tienen y se apropian de eso y abrazan literalmente el gran valor en sus corazones que tienen el tesoro que encontraron. Entonces, cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a esto, nos está diciendo que esa debe de ser la actitud de los que pertenecemos al reino de los cielos. Esa tendría que ser nuestra actitud. Así debe de funcionar el reino de los cielos, que cuando encontramos el evangelio debe de haber en nosotros una valoración de lo que realmente es y lo que verdaderamente significa el eterno peso de valor que tiene el evangelio de la gracia, y que estemos dispuestos a desprendernos de todo lo que sea necesario para abrazarlo y caminar de la mano de Cristo en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza, lo veíamos la semana pasada. Nada tiene el valor de Dios mismo, hermanos, y de Jesucristo dentro del evangelio de la gracia. Cuando encontramos el evangelio, nos encontramos con Dios. Cuando encontramos el evangelio, ya sea que lo estemos buscando o no, el valor es nos estamos encontrando con Dios. Y evidentemente el valor de esto no tiene ningún comparativo. También nos preguntábamos la semana pasada por qué algunos no ven el valor del evangelio y por lo tanto no experimentan el gozo de haberlo encontrado. Personas que viven el cristianismo como una rutina difícil de llevar, una rutina pesada, como si fuese una lápida de peso importante que hay que estar arrastrando a lo largo del caminar en la vida de fe. Personas que se acostumbraron a vivir en el ámbito del cristianismo, pero no logran verlo como algo valioso, lo ven simplemente como una alternativa más entre muchas tantas. Y la respuesta, decíamos, es una confusión importante en la doctrina de la justificación, en donde se ha llegado a pensar que diciendo que creemos en Jesús y llevando una vida más o menos moral, creemos que somos justificados, creemos que somos salvos. Y veíamos que la justificación es algo que nosotros no podemos ganarnos. Y justamente la parábola ilustra esto. Es un tesoro que encontramos, un tesoro que nos es otorgado, lo hallamos y tenemos que abrazarlo y tenemos que atesorarlo. Entonces, la doctrina de la justificación establece que somos salvos cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en los méritos de Cristo, en la vida recta de Jesucristo. Eso significa justicia. ¿Recuerdan? No se refiere propiamente a la dictaminación judicial de un juez hacia una circunstancia o una persona. Está hablando de rectitud de vida.
Cuando nosotros depositamos nuestra confianza plena en la rectitud de la vida de Jesucristo, entonces Dios acredita directamente a nuestro favor la vida recta de Cristo, como si nosotros la hubiéramos vivido sin realmente haberla vivido. Eso es justificación. Cuando es acreditado a nuestro favor la justicia de Jesucristo, su vida íntegra. Es como cuando nosotros oramos al Padre y le decimos: Señor, oramos esto en el nombre de Jesucristo y en los méritos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Señor, mis méritos y mi nombre delante de ti no tienen absolutamente ninguna validez. Pero vengo representado, qué importante es esta palabra, vengo representado por el nombre y los méritos de aquel que es aceptable ante ti eternamente. Cobramos entonces, hermanos, una identidad delante de Dios que Él reconoce como justa solamente cuando somos representados por Jesús. Y esto es la salvación, esto es la justificación. Cuando somos representados por el nombre de Cristo y sus méritos, su vida recta, sus méritos alcanzados y plenamente desarrollados en la cruz del Calvario, esa es nuestra representación y nuestra identidad delante del Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso no oramos en nuestro nombre. Nadie, coherentemente, en el conocimiento de la Escritura, llegaría con el Padre: Señor, yo soy fulanito de tal. El Señor nos diría: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo he desarrollado, yo he planificado, yo he instruido, Señor, yo he activado. Y el Señor dice: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tenemos una identidad ante Dios aceptable cuando somos representados por el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde el Padre nos responde. Pedimos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador, que ha pagado por nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios al poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Lutero entonces decía, al ver esta doctrina de la justificación y de la salvación: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. ¿Se acuerdan que lo citábamos la semana pasada? ¿Qué expresión tan coherente? Me miré a mí y vi imposible la salvación, pero miré a Jesucristo y vi imposible perderme. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Tenemos que hacer esto, hermanos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mirar tus luchas, mirar tus motivaciones, mirar tus intereses. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te saca de quicio, cuando alguien te estorba, cuando no tenemos lo que queremos, cuáles son nuestras inclinaciones, nuestras reacciones. Ver al interior de nosotros y darnos cuenta que es imposible salvarnos. Pero cuando vemos a Cristo y vemos su santidad, vemos su pulcritud, vemos su limpieza, vemos su pureza, entonces nos damos cuenta de que es imposible que nos perdamos, porque solo en Cristo, hermanos, somos salvos. Esta comprensión debería llevarnos a valorar la perla de gran precio que nos ha concedido Dios en Jesucristo. La perla de gran precio que es el Evangelio de la gracia, un tesoro invaluable que hemos recibido de parte de Dios. Que el gozo venga a nosotros en la medida en la cual meditamos y reflexionamos y pensamos una y otra vez en esta verdad. La realidad entonces para nuestra vida sería el gozo. Hemos sido llamados a vivir con gozo. Muy bien. Eso fue lo que vimos la semana pasada, rápidamente una semblanza. ¿Y qué vamos a ver con la guía del Espíritu Santo el día de hoy? Lo siguiente. Se requiere visión espiritual para vivir con plenitud. Se requiere visión espiritual para poder vivir con plenitud. Una visión correcta, hermanos, una visión sana, espiritual. Comparativamente con la visión física, no una visión enferma, una visión con astigmatismo, hipermetropía, miopía, vista cansada. Vaya, los que necesariamente utilizamos auxiliares visuales, lentes de contacto, no podríamos nosotros desarrollar una vida normal, una vida plena, una vida con tranquilidad, una vida con expectativa sin estos apoyos visuales, ¿cierto o no?
A mí me quitan los lentes, hermano, y literalmente estoy en el centro del desierto sin ninguna guianza. Me quedo en la nada. Yo necesito indispensablemente los lentes. Yo tengo miopía y astigmatismo. Alguien puede tener otro tipo de enfermedad, pero la realidad es esta. Cuando nosotros desarrollamos una visión espiritual correcta, sin enfermedades, sin distorsiones, sin circunstancias que borren o nublen nuestra visión espiritual, entonces podemos aspirar a la plenitud. Veamos entonces lo siguiente: ¿cómo era la visión espiritual de Jesucristo en su paso por la tierra? La visión espiritual de Cristo fue correcta. Él no se encontraba con enfermedad en su visión espiritual. Y por eso Él vio el mundo y vivió de una forma en la que, aun cuando fue definido como varón de dolores, experimentado en quebrantos, Jesucristo, hermanos, fue un hombre pleno, completamente. Jesucristo siempre fue un hombre lleno de gozo, incondicional. El gozo de Cristo no estaba circunscrito o dependiente de las variaciones en el medio ambiente o las circunstancias que le rodeaban. Vaya que fue continuamente rodeado de circunstancias adversas desde su mismo nacimiento. Pero el gozo de Cristo era incondicional porque su procedencia era de parte del Dios inmutable, en el cual no hay cambio, mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, su gozo era pleno. Jesucristo no siempre estuvo alegre, evidentemente, porque Él sufrió, Él se afligió, pero fue un hombre con gozo, un hombre pleno. Vivió con propósito, con significado. Su vida tuvo valor porque su visión fue correcta. Él nunca sintió despropósito en su vida. Él nunca se sintió fuera de lugar o carente de valor. Cristo nunca tuvo esos cuestionamientos internos que muchas veces nosotros sí. Él sabía quién era, Él sabía para qué había venido a la tierra, Él sabía a dónde iba, Él sabía el valor que tenía su vida para la eternidad del ser humano, y siempre fue un hombre pleno. Y acordémonos de esto: vivir una vida plena, hermanos, no significa estar siempre alegres. Jesucristo es el modelo. No significa esto. Porque la plenitud genuina produce un gozo y una satisfacción que siempre va más allá de la alegría, trasciende la alegría. La alegría es un sentimiento fluctuante. El gozo es una condición permanente de vida para una persona redimida por la gracia. Cuando podemos enfrentar el dolor, sí con su sufrimiento, sí con su aflicción, pero confiados en el Señor y con plena paz. Eso significa plenitud, hermanos. No significa ausencia de dolor o ausencia de conflicto. Hay gente que piensa que será feliz cuando los problemas se resuelvan, el conflicto se acabe o las circunstancias adversas dejen de existir, cesen. No es así. La vida plena no es ausencia de dolor, no es ausencia de conflicto, sino caminar en medio del dolor y en medio del conflicto en condición de paz y en condición de gozo. Y ese es el tipo de plenitud a la que somos llamados por causa de nuestra redención en Cristo. ¿Qué significa o a qué me refiero cuando digo que se requiere visión espiritual correcta, una visión espiritual sana? Bueno, vamos a ver una historia. Marcos 8, 22, 24. 22 al 24. Y prestemos por favor atención, leamos con inteligencia, concentrémonos para que espiritualmente cobremos la enseñanza. Marcos 8, 22 al 24. Algo muy interesante, hermanos, lo que vamos a leer. Dice así: vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, ese es un relato, hermanos, que si observamos de forma detenida, nos ofrece cosas interesantes y aún podríamos decir cosas bastante raras si lo comparamos con otros milagros, los muchos otros milagros que ejerció Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, ¿qué vemos primeramente?
vemos que Jesucristo lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Eso no es típico en Jesús. Lo típico en Jesús era sanar a las personas, liberar a los endemoniados en el lugar donde le eran presentados. Le traían paralíticos, le traían personas afligidas de diversas enfermedades y en el mismo lugar lo sanaba. En este caso dice que lo toma de la mano, lo saca de la aldea. Podríamos tener diversas conclusiones, pero en los comentarios bíblicos más atinados se identifica que el Señor Jesucristo toma esta decisión para poder hacer el milagro libre de miradas juiciosas, libre de miradas maliciosas. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice que los fariseos estaban pidiéndole al Señor Jesucristo una señal. Y Cristo evidentemente lo que hace es evitar un espectáculo público de su gracia sobre este hombre. Él quería evidentemente bendecir a este hombre, pero muy probablemente no quiso hacerlo a la luz de esta gente religiosa que pedía señales, pero en su corazón no existía absolutamente ninguna intención de dejarse persuadir por las señales de Cristo y seguir a Jesucristo. Entonces, en este sentido, hermanos, esta sanidad se hizo, digámoslo así, en una condición privada, fuera de la aldea. Verso 23. Y escupiendo en sus ojos, esto también es un poco atípico, si lo comparamos con las actuales medidas sanitarias, pues esto nos sorprendería a todos, ¿no? En este momento. Imagínate que una persona enviada por Dios a hacer un milagro, un energema de milagro, de repente escupiera en los ojos de un ciego, ¿verdad? Yo creo que todos correríamos a ponerle líquido sanitizante en los ojos de esa persona. Oye, ¿por qué le escupes? Esto es de verdad algo inusitado, es algo extraño. Y dice que le puso las manos encima y fíjate lo siguiente, también es raro. Le preguntó si veía algo. No es común, porque los milagros que Jesús ejerce se cumplimentan de forma perfecta y Jesucristo no pide una verificación de lo que acaba de suceder. Jesucristo sabía perfectamente bien el beneficio, la gracia, la bendición que estaba otorgando. Pero en este caso lo saca de la aldea, hace el milagro en privado, escupe a los ojos y al final le pregunta si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este hombre ya no estaba ciego, pero evidentemente no veía bien. Ahora, entendemos algo, hay un precedente que nos deja ver que este hombre no era ciego de nacimiento, porque él habla de hombres y habla de árboles, y evidentemente ese es un antecedente de su experiencia visual antes de haber quedado ciego. Este hombre seguramente tenía un glaucoma, una catarata, había tenido un accidente visual y había quedado ciego, pero ya tenía el antecedente de lo que comenzaba a ver nuevamente: árboles y hombres. Verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue entonces restablecido, restaurado, y vio de lejos claramente a todos. Entonces vemos, hermanos, cómo Jesús hace este milagro en dos etapas. Al final el hombre queda completamente restaurado. Y de esto, hermanos, observando estos detalles, estos elementos que estamos comentando, encontramos enseñanzas. En primer lugar, lo primero que vemos es que el trato de Dios con sus hijos involucra no solamente el objetivo directo de su bendición, a la persona a la que bendice, sino a otros que también están observando, en este caso sus discípulos. Lo vamos a ver a continuación. Cristo lo hace de una forma en la que había un objetivo importante para sus discípulos. En segundo lugar, los métodos de Dios pueden variar, pueden ser diferentes, pero siempre hay una razón sabia. Dios nunca hace cosas arbitrarias. Lo que Dios hace no es fortuito, no es arbitrario, sigue una planificación metódica. Y en tercer lugar, la rareza de la forma en la cual Jesús hace este milagro era absolutamente necesaria. Vamos a ver los versos previos a este milagro para que podamos entender el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que Cristo hace este milagro? Verso 14. Marcos 8:14. Dice así: los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, están discutiendo porque no traen pan, no han entendido, no comprenden, aún tienen endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos de pan recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo todavía no entienden? Y a continuación, hermanos, le traen al ciego y lo sana en 2 etapas. Ese es el contexto. Este diálogo entre Jesucristo y sus discípulos por el tema de la levadura de los fariseos y de Herodes, por el tema del pan que habían olvidado los discípulos de Cristo, y cuando el Señor cuestiona, todavía no entienden, entonces le traen al ciego, hace un milagro en 2 etapas, y ese es el contexto. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, que los discípulos evidentemente olvidaron el pan. Después del milagro de la alimentación de los 4,000, el Señor les dijo que llevaran el pan. Y este milagro de la alimentación de los 4,000 lo encontramos aquí mismo, hermanos, en Marcos 8, más arriba. Jesús les había dicho, lleven el pan, pero ellos no lo hicieron. O sea, ellos lo olvidaron. Y en el versículo 15 les da una enseñanza espiritual. Les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura, tenemos que recordar, hermanos, en la cultura judía representaba contaminación espiritual, porque el efecto de la levadura una vez que toca la masa es que afecta con su función, con sus facultades, toda la masa. Entonces la levadura es un símbolo de corrupción, de impureza moral y de impureza espiritual. Y lo que Cristo está diciendo es que hay una impureza moral, hay una impureza espiritual en los fariseos y en Herodes. Y ellos tendrían que evitar ser contaminados por esa impureza. Y claramente se ve esto porque precisamente después de haber alimentado a 4,000 y los fariseos habiendo sido testigos oculares, beneficiarios de este milagro, aún le pedían maliciosamente a Jesucristo que les diera una señal. Es decir, ellos no creían en Jesús. Había un deseo en el corazón de los fariseos de hacer tropezar el ministerio de Jesús. Había rebeldía en sus corazones ante la autoridad de Cristo. Ellos no querían aceptarlo como el Mesías. Esa era la levadura de los fariseos. Y la levadura de Herodes seguramente era una contaminación de carácter moral, era la inmoralidad. Cristo entonces les dice, cuídense de eso, de no ser desviados hacia la inmoralidad de Herodes y no ser desviados hacia la necedad y el orgullo espiritual y la rebeldía de los fariseos. Jesús, hermanos, entonces nos damos cuenta, está hablando en una sintonía espiritual. Jesús está dando una enseñanza en una atmósfera espiritual, pero sus discípulos, evidentemente, hermanos, se encontraban en una atmósfera 100% material. En el versículo 16 ellos dicen, y discutían entre sí diciendo, habló de la levadura porque no trajimos los panes. Los panes usan levadura, llevan levadura, entonces el problema es que se nos olvidaron los panes. Lo que ellos entendieron, hermanos, fue algo totalmente diferente a lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba hablando de algo espiritual y ellos estaban hablando de algo completamente material y pasajero. Y eso, hermanos, es absolutamente común entre nosotros. Absolutamente común. Difícilmente entendemos espiritualmente la forma en la cual Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos solamente en lo material. Fácilmente nuestra inclinación a observar, evaluar las cosas es desde una perspectiva meramente material, física. Nosotros nos enfocamos en lo que palpamos, en lo que sentimos, en lo que nos duele físicamente, en lo que nos afecta materialmente.
Pero en la obra espiritual que Dios está haciendo a través de las circunstancias materiales, hermanos, no nos enfocamos, no nos damos cuenta, pasan de largo porque tenemos un problema de visión espiritual. Y es un problema. El Señor habla en una sintonía espiritual y nosotros estamos en una sintonía terrena y material. ¿Por qué? Porque la verdad es que vivimos pensando en lo terreno y en lo material, en tanto que Dios vive pensando netamente en lo espiritual. Entonces, en el verso 16 comienza a discutir el tema. Ellos, verso 17, el Señor entonces interviene y les dice: ¿qué discuten? ¿Por qué no entienden? ¿No tienen pan? ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Tienen ojos, pero con sus ojos solamente ven lo material, no han desarrollado visión espiritual, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Qué acaso no recuerdan? ¿No se acuerdan? O sea, Jesucristo está utilizando un tono de reproche, hermanos, un tono de exhortación. Él les está diciendo: les he dado ojos espirituales, saben que están trabajando conmigo en el reino de Dios, pero no ven espiritualmente como deben de ver, no oyen espiritualmente como deben de oír, y entonces no juzgan espiritualmente como deberían de juzgar. Están viendo y juzgando como hombres del mundo. Están viendo y juzgando mundanamente, interpretan la realidad de forma mundana, están preocupados porque no hay pan. ¿Qué acaso no se acuerdan cuando partí el pan para los 5,000? ¿No se acuerdan? O sea, no entienden quién soy yo. Ha pasado de largo de su visión espiritual. ¿Quién soy yo? Yo estoy en la barca. ¿Qué importa si no traen pan? Es más, ¿cuántos panes necesitan? Ahorita se los hago. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta, hermanos, de la perspectiva espiritual de Cristo. ¿Por qué se angustian? Por cosas que no tienen importancia. ¿Por qué se atribulan? ¿Cuántas cestas de los panes recogiste? Y ellos dicen como niños, ¿verdad?, ante el maestro: 12. Y en el siguiente milagro, ¿cuántas recogieron? 7. Entonces, no entienden. Lo material no es lo importante. No entienden que lo material no es lo relevante. O sea, aún no entiende que deben de poner su mirada en las cosas espirituales, en lo que Dios está haciendo. Que no se preocupen por las cosas de este mundo, porque su Padre que esté en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Y el Señor en su gracia suplirá esa necesidad. O sea, estén tranquilos. Voltea a ver a tu hermano que tienes a la izquierda, a la derecha, y dile: tranquilo. Pregúntale: ¿qué no entiendes? Contéstale: ¿y tú tampoco? Estén tranquilos. Es lo que les está diciendo el Señor. Y en ese momento, hermanos, le traen al ciego. Le traen al ciego. Y entonces Jesús le da la vista al ciego, pero no ve bien. En la primera etapa no ve bien. O sea, lo mismo que le pasó a los discípulos. Tenían vista, pero no plena. Eran salvos, pero no tenían una vida plena. Creían en Jesús, pero tenían dudas. ¿Cuántos de aquí somos salvos, pero no tenemos una vida plena? ¿Cuántos de aquí hemos creído en Jesús, pero tenemos dudas? El ciego entonces ilustra lo que Dios hace en la vida de sus discípulos y en las nuestras. Dios nos salva, Dios nos limpia, nos redime, nos perdona, nos justifica, nos da una vida transformada para que nos gocemos en Él, para que la abracemos como una perla de gran valor, un tesoro invaluable, y caminemos de la mano con Jesucristo en el reino de los cielos. Pero ante situaciones de la vida, hermanos, fáciles o difíciles,
pero totalmente materiales y terrenas y pasajeras, nos confundimos y no vemos bien y nos sentimos perdidos y decimos: no veo a Dios en esta situación, ¿qué es lo que sucede? No siento a Dios, no sé lo que está pasando. Y entonces el Señor nos dice: es que no recuerdas cuando sin despensa en tu alacena yo te alimenté. Es que no recuerdas cuando sin dinero en tu cartera yo te sustenté. ¿Cómo aún no entienden? Y es que no entendemos que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz, y que aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, hermanos? No entendemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No entendemos. Cristo dijo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. No entendemos que debemos de soportar esta leve y momentánea tribulación porque nos produce un mayor y más eterno peso de gloria. No entendemos que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, y tenga la prueba su obra completa en la paciencia, porque el Señor quiere llevarnos a una condición completa y cabal delante de Él. Y además, si alguien tiene falta de sabiduría para entender las cosas que Dios hace, cómo las hace, podemos pedirle a Dios sabiduría y Él nos la va a entregar en abundancia y sin reproche. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este milagro en 2 etapas tiene sentido a la luz de la forma en la cual los discípulos estaban viendo y oyendo y juzgando las cosas? ¿Se dan cuenta de cómo los milagros de Jesús no son arbitrarios, hermanos? Este milagro cobra total sentido y es una ilustración de lo que momentos previos ellos estaban experimentando un problema en su visión espiritual. Y entonces queda completamente ilustrado con el problema de visión que tuvo en la primera etapa del milagro este hombre ciego. Los milagros de Dios, hermanos, no son arbitrarios. Los milagros de Cristo no son narrados para adornar las páginas del Evangelio, hermanos. Los milagros de Cristo, así como este, siempre tienen propósitos particulares, específicos. Nos damos cuenta de que cada acción de Dios en nuestras vidas, cada acción de Dios en nuestras vidas, ya sea buena o dolorosa, no digo mala, porque la Biblia dice en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay ninguna maldad en Dios. Ninguna acción de Dios es mala, pero puede ser dolorosa en nuestra perspectiva humana, en la condición temporal que estamos cursando. Entonces, toda acción de Dios, buena o dolorosa, todas las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen propósitos específicos de construir en nosotros un carácter, la imagen de Cristo, y en consecuencia un tipo de hijo que se sienta pleno en Dios. El Señor quiere construir en nosotros el carácter de Cristo porque fuimos llamados a ser la imagen de Cristo en la tierra, y en esta proporción el Señor está creando a un hijo suyo que vive plenamente en Cristo. Pero Dios a veces nos quita los lentes espirituales para limpiarlos porque están empañados y le decimos: no, Señor, déjalos así. Veo bien, pero están empañados, hermanos. La visión es borrosa. Entonces, este milagro tiene un sentido muy didáctico. Ellos no entendían y Cristo lo ilustra. Y fíjate lo que sucede después de esto, después del milagro. Marcos 8:27. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a Pedro con una corrección total de su visión espiritual. Pedro ya había visto,
había recibido la corrección en su visión espiritual, había recibido la iluminación, y entonces sí dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en esa primera etapa del milagro? Vemos, pero no vemos bien. Vemos a Dios, tenemos una relación con Él, pero no somos plenos. No vemos claramente las verdades que tendrían que traer gozo a nuestras vidas. Oímos, pero no oímos plenamente. Juzgamos y juzgamos equivocadamente. Nuestras reacciones emocionales a lo que pasa en nuestra vida se parece en muchas ocasiones, hermanos, a la forma en la que el mundo responde a las situaciones o vicisitudes de la vida, porque no tenemos los lentes y entonces le damos la misma interpretación que el mundo le da a las cosas. Siendo hijos de Dios, redimidos por su gracia, en estado de salvación, justificados por el mérito de Cristo, hermanos, interpretamos las cosas como el mundo las interpreta y concluimos de la misma forma que el mundo concluye, juzgamos de la misma forma en que el mundo juzga. ¿Qué es lo que los discípulos de Cristo vieron cuando Cristo hizo 2 veces el milagro de la multiplicación de los panes? Claramente ellos habían visto solamente una repartidera de pan, pero no vieron que quien estaba con ellos era Dios. Juzgaron naturalmente, juzgaron mundanamente, pero no elevaron su visión. No vieron de la forma en la cual Dios quería que vieran. No vieron, ni juzgaron, ni oyeron espiritualmente, y no lograron llegar a la conclusión: este que multiplica los panes es Dios. Y cuando meditamos la Escritura, cuando caminamos con Dios y nos pasan cosas, hermanos, las cosas no pasan porque sí. Hay una razón divina, hay un telón de fondo, hay un aspecto de Dios o un aspecto de mí que Dios quiere revelarme. Y debemos de ser capaces de elevar la perspectiva, elevar la mirada por encima de lo terrenal y decir: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque tú estás obrando, tú estás actuando, tú estás accionando. En esta situación, ¿cómo puedo ver a Dios? En esta situación, ¿cómo Dios me está empujando a crecer espiritualmente y entonces poder ir en la dirección que Dios quiere que nos dirijamos? Pero a veces estamos perdidos, hermanos. No vemos nada. ¿Dónde estás, Señor? No te siento. ¿Por qué me has abandonado? No me explico esto. Porque estamos viendo solo lo que se ve, solo lo que se siente, solo lo que duele. Fíjate, ellos respondieron bien a Jesús. Cuando preguntó, respondieron: 12 cestas, Señor. Y después 7 cestas. Describieron los hechos, pero no vieron espiritualmente. Un hombre que alimenta a 5,000, hermanos, y después a 4,000, ¿quién es? Tiene que ser Dios, pero pasó de largo. Entonces, si nosotros hoy lo vemos y Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos atribulamos? Entonces, fíjate, la lectura espiritual de nuestra vida, cuando le damos una lectura no terrenal, no material, sino espiritual a nuestra vida, nos aquieta, nos da paz, nos tranquiliza, porque concluimos correctamente, juzgamos con criterios espirituales. Dios está aquí. Pero si leemos las cosas como el mundo lo hace, hermanos, nuestra vida no será ni llena de gozo ni llena de plenitud. Redimidos por la gracia,
pero sin plenitud. Creyendo en Jesucristo, pero llenos de dudas, inquietudes, incertidumbres, inseguridades. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Cómo vemos? Porque en menor o en mayor medida todos tenemos algún grado de ceguera espiritual. No somos ciegos porque Jesucristo nos ha hecho ver ya, pero muchas veces no vemos correctamente la realidad espiritual de lo que estamos viviendo. ¿Qué debemos de hacer entonces para salir de esta condición de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, de vista cansada espiritual, de vista borrosa espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mira, en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, evitemos creer que nuestra visión es perfecta, porque nadie tiene una visión perfecta. Solamente Cristo tuvo en condición humana una visión perfecta espiritualmente. Y por eso es el modelo excelso de vida plena, vida llena de gozo, no carente de sufrimiento ni de aflicción, pero en una condición de paz y gozo constante y continuo. Un gozo incondicional porque proviene de Dios, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo ayer y por los siglos, y por lo tanto el gozo procedente de Dios tiene su misma inmutabilidad. Pero nosotros no lleguemos a creer que nuestra visión espiritual es perfecta. Evitemos creer que no tenemos miopía espiritual o astigmatismo espiritual en la visión. No tengamos miedo a reconocer que estamos viendo mal, hermanos. No tengamos miedo a reconocer que no estamos viendo bien, que no estamos oyendo bien y por lo tanto no estamos juzgando bien. Pero lo que sucede con nosotros es que frecuentemente tendemos a proyectar que todo está bien en nuestras vidas. Ay, hermanos, nos gusta el protocolo, nos gusta la apariencia, nos gusta la estética, lo externo, lo visible. No nos permitimos ser vulnerados o vulnerables ante la realidad de nuestros desvíos y deficiencias visuales, espiritualmente. Nos gusta aparentar que estamos llenos de gozo, llenos de paz. Y hermanos, no necesariamente es así. A veces eso no es más que una muestra de orgullo, una barrera para no ser vulnerables ante el juicio de los demás. Y lo que salvó a este hombre ciego es que cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo ves?, él fue honesto y le dijo, veo a los hombres como árboles y veo como que andan, como que caminan. Y entonces eso provoca que Jesucristo ponga su mano y por segunda vez intervenga y finalmente lo sane por completo, lo restaure por completo. Entonces, hermanos, muchas veces lo que de verdad necesitamos es ser honestos, no tener pena, no tener miedo, ser vulnerables, que puedan ser conocidas nuestras debilidades, presentárselas primeramente ante Dios y a quienes Dios pone a nuestro alrededor para ser ayudados en el crecimiento espiritual. Ser honestos, hermanos. Reconocer que necesitamos compañía. No, nadie es una isla. El Señor dice, mejor son dos que uno. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno tiene frío, el otro le cubre. Pero ay del solo, que cuando caiga no tendrá quien le reincorpore, quien le levante. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos compañía, necesitamos oración, necesitamos consejo, y eso nos aproxima a nuestra restauración. En segundo lugar, aunque veamos mal, no perdamos la esperanza de que podemos y debemos mejorar en nuestra visión espiritual.
Porque hay personas que dicen, no, es que eso es para los pastores, no, eso es para los ministros, los líderes, eso es para los misioneros, eso es para la gente que está bien consagrada al Señor. No, hermanos, el llamado a la plenitud, el llamado a la pureza, el llamado a la rectitud, el llamado a la santidad es para todos. El llamado al gozo es para todos los hijos de Dios. Por supuesto que hay funciones distintas en el reino de los cielos, en esta tierra, pero el estándar moral y espiritual es para todos. Y más que una vara alta que debemos de lograr alcanzar, tenemos que verlo como un privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Porque hemos sido dotados para poder crecer espiritualmente y moralmente. Eso es la gracia. La gracia, por eso dice el Señor, no tomen, solo que no tomen la libertad como ocasión para la carne. Es decir, la gracia no es la oportunidad para adquirir una licencia hacia el pecado, para tener una vida pecaminosa con licencia de Dios. No, hermanos, eso no es la gracia. La gracia es la catapulta sobrenatural que nos lleva a la capacidad de vivir en la santidad de Dios. Recuerden que la ley solamente nos mostraba que éramos pecadores y absolutamente insuficientes para poder llevar a efecto el cumplimiento de la ley. Éramos gente frustrada ante la ley, éramos gente incompetente, gente pecadora, gente oscura, gente nublada espiritualmente ante la ley. Y lo que hace la gracia es catapultarnos a la posibilidad, a la capacidad fáctica, es decir, a la capacidad de hacerlo. Eso significa fáctico, de hacerlo, de vivir en la santidad de Dios. Eso es la gracia. Entonces, si vemos que los resultados en nuestra vida cristiana son mediocres, son medianos, bueno, no nos desesperancemos, es lo que el Señor nos está mostrando. No pierdas la esperanza, no, sigamos adelante, luchando obviamente contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, recordando que Cristo venció, resucitó de los muertos. Y dice la Biblia que morimos con Cristo a nuestros pecados y hemos resucitado juntamente con Él para una vida nueva, una vida diferente, hermanos. Filipenses 2:12. Fíjate lo que el apóstol Pablo nos dice por inspiración del Espíritu Santo a este respecto. Dice: amados, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate lo que dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. Por supuesto que hermano, el desafío de vivir una vida salva puede llevarnos a experimentar muchas veces temor y temblaremos, pero el Señor dice: pero no se preocupen, aliéntense, porque Dios mismo es quien pone el querer y el hacer. Él produce en sus corazones el querer y el hacer conforme a su buena voluntad. Dios, hermanos, es quien nos capacita para vivir de forma digna en un mundo cuya cultura es completamente caída, viciada, nociva, destructiva. Y el Señor nos dice: no teman, no teman, caminen con arrojo, con gallardía, con confianza, porque la gloria de Dios está en esto. La gloria de Dios está involucrada en sus realidades materiales y terrenas. Levanten la vista y vean como deben de ver. Entonces, en primer lugar, no aparentemos que estamos bien. Y en segundo lugar, si estamos mal, no nos desanimemos. No pensemos que no hay remedio para las cosas, hermanos. Bien, 3 asuntos finales. Marcos 8:21. Les dijo: ¿cómo aún no entienden? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué les faltó a los discípulos, hermanos? Reflexión. A ellos les faltó reflexionar. Jesús dice: no han entendido, no han reflexionado, no han recapacitado, no han centralizado su atención en lo que ha sucedido. Necesitan continuamente estar reflexionando.
Fíjate lo que dice el Salmo 1 que hemos estudiado en las últimas semanas. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, hermano, de día y de noche. Reflexiona, piensa, reconoce la obra, la acción, la influencia de Dios, de su palabra, de sus preceptos, de su ley, hoy en condición redimida por la gracia de Dios a favor de su vida. ¿Qué significa esto, hermanos, de meditar en la ley de Dios de noche y de día? Bueno, lo hemos estudiado y en términos prácticos representa que cuando tú, por ejemplo, vas por la calle y ves a una persona que se aproxima y te pide limosna, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que reflexionar en el marco de la ley de Dios. Señor, ¿cómo debo de responder? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cuál tiene que ser mi respuesta a este hombre, a esta persona en necesidad? Eso es meditar en la ley de Dios de día y de noche, ante cualquier circunstancia, acontecimiento, situación con la que nos enfrentemos en la vida, que Dios permita, reconociendo que Dios no es un Dios arbitrario. Todo lo que sucede tiene un propósito específico, un propósito divino: generar gloria a Dios, hermanos, en la tierra, y que vivamos con gozo. Y entonces, si tu hijo te hace una pregunta sobre la vida, sobre la sexualidad, por ejemplo, tú tienes que meditar en la ley de Dios y circunscribirlo en ese marco. Señor, ¿cómo debo de responder a mi hijo? Dame sabiduría. ¿Qué dice tu palabra? ¿Cuál es la información? ¿Cómo esperas tú que yo accione ante esta demanda? Si estás tratando un problema con tu esposa, tienes que circunscribir el problema y la circunstancia a la ley de Dios, al precepto del Señor. ¿Cómo debo de responder a mi mujer? Señor, ¿cómo debo de darle tratamiento? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa, aun cuando la situación pueda ser una situación de conflicto? ¿Cómo lo hago como acueredera de la gracia? Eso es meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y para eso, evidentemente, necesitamos, hermanos, tener una dotación de su palabra al interior de nosotros. Necesitamos hacer morar la palabra de Dios en abundancia dentro de nosotros, para que entonces nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Porque recordemos que el Señor estará trayendo del corazón a nuestra condición consciente, a nuestra mente, la palabra que hayamos hecho morar, que hayamos abrazado, que hayamos albergado, que estamos atesorando, para darnos dirección en los momentos de nuestra vida. Eso es meditar en la ley de Dios de día y de noche. Pero a los discípulos del Señor les faltó reflexión. No estaban viendo la vida plena porque no habían visto a Cristo como debían de verlo. Analizaron los hechos de forma humana, describieron los hechos de forma humana, pero no lograron ver a Cristo en los hechos. En segundo lugar, hermanos, les faltó humildad. Verso 17, el Señor les dice: ¿aún tienen endurecido vuestro corazón? Humildad. ¿Qué es la humildad? Si yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, si he atesorado, si la palabra ha llegado a mi corazón y el Señor la ha iluminado en mi mente, en mi conciencia, y por lo tanto ha comenzado a definir el rumbo de mi vida, ¿cómo debo yo de responder? ¿Cómo debo yo de reaccionar ante el consejo iluminado de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de responder, hermanos? Con obediencia, con humildad. Eso significa humildad. Lo estamos estudiando los miércoles. ¿Qué es la humildad? Es reconocer en todo momento nuestra absoluta y total dependencia de los preceptos de Dios. Es entender, hermanos, que nosotros ante Dios somos insignificantes y por lo tanto necesitamos un pensamiento, una sabiduría, una inteligencia, un poder superior al cual voluntariamente rendir nuestra libertad. Y eso se traduce en obediencia. Y por eso Jesucristo les reprocha: ¿por qué tienen endurecido su corazón? A ellos les faltó humildad. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Humildad, hermanos, mansedumbre. ¿Se acuerdan cómo hemos ilustrado la mansedumbre, hermanos? Cómo Dios nos ha dado esta ilustración del caballo potente, brioso, pero cuando está amansado sigue siendo fuerte, sigue siendo brioso, pero ahora su fuerza y brío es dirigido por una rienda y por un jinete. Ya no es el caballo desbocado en la campiña que no va a ningún destino, que corre y corre sin sentido. No, ahora recibe la dirección de una rienda y de un jinete. Eso es mansedumbre, eso es humildad. Y dice Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es la forma en la cual tú reaccionas ante el consejo de la Biblia iluminado a tu corazón? Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, no endurezcan su corazón, sean humildes, sean mansos, obedezcan. Y en tercer lugar, les faltó recordar, les faltó memoria. En Marcos 8:18 el Señor Jesucristo les dice, y no recordáis, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le dijeron. 12. Fíjate lo que dice segunda de Pedro 1:12, hablándonos sobre la necesidad precisamente de recordar. Dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Yo, dice Pedro, no dejaré de recordarles. Es necesario recordar constante, continua, permanentemente. Y en el verso 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Memoria, recuerden constantemente. Ahora la pregunta es, ¿cómo después de la partida? Y esta partida se refiere a que estaba próximo a morir. El apóstol Pedro, él lo sabía, él lo percibía, estaba próximo a morir. Dios ya se lo había en alguna forma iluminado, revelado. ¿Cómo es que después de su muerte él seguiría recordándoles? ¿Cómo es posible esto? Sencillamente porque en vida él se los recordaba una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando Pedro muere, el recuerdo queda latente en el corazón. Es necesario recordar. El cristiano necesita recordar con frecuencia quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por su vida. No se acuerdan, dice Jesús, cuando no tenías comida en tu alacena y yo te alimenté. No recuerdas cuando no tenías dinero en el bolsillo, en la cartera y yo te sustenté. No lo recuerdas. ¿No recuerdas cuando habías perdido la esperanza y yo te sané y yo te levanté? ¿No recuerdas cuando fuiste herido en tu corazón y yo te sané? ¿No recuerdas? Y fíjate, 3 cosas. Les faltó reflexión, les faltó humildad y les faltó recordar. ¿Cuál es el resultado de la reflexión, hermanos, de la meditación en la palabra una y otra vez? Y todo lo que hagamos, hacerlo a la luz de lo que la palabra dice. Y eso nos lleva a meditar en la Escritura de día y de noche. Hermano, el resultado de la reflexión es el cambio de nuestra mente. Cuando pensamos, evaluamos y juzgamos a la luz de la Escritura, estamos renovando nuestra mente, quitando lo viejo, poniendo lo nuevo. Y cuando nosotros estamos renovando nuestra mente y la palabra de Dios es el elemento de juicio para tomar decisiones, entonces humildemente comenzamos a obedecer. Ese es el resultado de la humildad, la obediencia. La obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes y estamos recordando continuamente lo que el Señor hace, entonces logramos la permanencia.
permanencia. Pero algo nos pasa a nosotros, hermanos, en condición humana, en relación a la memoria. Recordamos de manera muy puntual y muy minuciosa lo que nos daña. Pero lo que es bondad sobre nuestra vida, lo olvidamos rápidamente. Lo que nos daña lo recordamos con lujo de detalle, pero lo que bendice nuestra vida, lo que es bondad de Dios a favor de nuestra vida, lo olvidamos con particular facilidad. Por eso el pueblo de Dios constantemente en el Éxodo, hermano, le ha recordado. El Señor les decía: recuerda quién te sacó de Egipto, quién abrió el mar rojo, quién te hizo pasar en seco. ¿Y cuál era la reacción del pueblo de Dios? Eran duros de cerviz. Ahora, en el caso de los discípulos, ellos habían olvidado, habían perdido de vista, habían salido de su memoria este milagro 2 veces repetido de la multiplicación de los panes. Y no podemos permitir que nos suceda esto. Entonces, hermanos, para concluir, ¿cómo afinamos nuestra visión espiritual para poder vivir en plenitud? ¿Cómo afinamos nuestra visión espiritual? Bueno, nuestra vida tiene que dirigirse a una vida de mayor reflexión de la palabra, más reflexión de la palabra, a una vida de mayor humildad ante la palabra y a una vida de mayor memoria de lo que Dios ha hecho y de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Vamos rápidamente al Salmo 1, vamos ahí, por favor. Fíjate lo que nos muestra el Salmo 1. Fíjate, el verso 1 del Salmo 1 nos dice lo que no debemos de hacer. El verso 2 nos dice lo que sí debemos hacer, y el verso 3 nos da el resultado de hacer lo que debemos de hacer. Dice: bienaventurado el varón. Ahora, aquí varón no se refiere al género masculino, se refiere a la raza humana, hermanos. Bienaventuradas las personas. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado, hermano? Muy dichoso y muy feliz, es decir, una persona con el gozo pleno. Los cristianos somos llamados a ser bienaventurados. Bienaventurado el varón, la persona que no anduvo en consejo de malos, es lo que no debemos de hacer, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Hay una progresión, si nos damos cuenta. Lo que sucede con la persona que escucha el consejo de los malos. ¿A qué se refiere la Biblia con el consejo de los malos, hermanos? Se refiere a la forma en la cual filosóficamente y psicológicamente el mundo evalúa la realidad y llega a sus conclusiones morales, espirituales, filosóficas sobre la vida. Es la gama diversa, las muchas voces que ingrávidamente se encuentran gravitando en la atmósfera espiritual, y que tenemos la cercanía inmediata a esas voces en la casa, el trabajo, en el medio social, con la familia, cuando no es un ambiente redimido, cuando no es un ambiente de conversión. Las universidades, las escuelas, todo lo que se genera y se propaga a través de la cultura y la filosofía del mundo es definido como el consejo de los malos. Nosotros, hermanos, estamos en ese medio ambiente espiritual hiperdotado de información falaz, mentirosa, desviada, con apariencia de verdad, pero de origen mentiroso, cuyo productor no es Dios, no es la mente de Dios, hermano, es Satanás, el mundo de tinieblas, y que apetece directamente al anhelo de nuestra inclinación carnal y que afecta a nuestra alma, porque nuestra alma es 100% humana, siente como la carne siente, desea lo que la carne desea y hace y decide como la carne lo hace. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Mis ovejas conocen mi voz.
En medio de esa gama diversa de pensamientos y filosofías estridentes que hablan en voz muy alta, que gritan en nuestros oídos espirituales, el Señor dice: mis ovejas saben oír selectivamente, y entre esa gama diversa, esa oferta diversa, solamente eligen oír mi voz. Conocen mi voz. Y yo las saco fuera, las alimento, yo las guardo. Conocen mi voz y me siguen. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios en medio del bullicio del mundo. No andar en consejo de malos, porque cuando nosotros oímos, prestamos atención al consejo de los malos, entonces nos vamos a detener en el camino de los pecadores. Y la siguiente acción será sentarnos en la silla de los escarnecedores. No, esto no lo debemos de hacer, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál será el resultado? Un hombre, una mujer fructíferos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa que da su fruto en su tiempo, hermano? Que cuando tu vida se presenta ante una circunstancia que requiere de misericordia, tú tienes misericordia para dar. Que cuando tu vida se presenta ante una situación que requiere piedad, tú tienes piedad para dar. Que cuando te presentas ante una circunstancia donde se requiere el consejo, tú tienes consejo para dar, tienes el exhorto para dar, tienes el fruto necesario para cada circunstancia de tu vida. Da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Una vida de mayor reflexión, hermanos. Una vida de mayor humildad y una vida de mayor memoria ante quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, su palabra. ¿Y cómo termina la historia? Marcos 8:25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Si nosotros, hermanos, hacemos lo que debemos de hacer en la vida espiritual, vamos a ver con claridad. Nuestra vista se va a corregir. La enfermedad, miopía, astigmatismo, hipermetropía, vista cansada, vista borrosa, se va a resolver. Tendremos mucho menos confusión, tendremos mucho menos angustia, mucho menos angustia. En vez de lo que habitualmente nos sucede, que no vemos, tenemos incertidumbre. ¿Hacia dónde? ¿Dónde está Dios? Y vamos a tientas, porque son pocas, muy pocas las reflexiones que hacemos de la palabra de Dios, porque tenemos tan poca luz de la palabra, porque no la hemos meditado, no la hemos reflexionado, que apenas si podemos abrir los ojos borrosamente. Y ahí, por supuesto, hermanos, no hay plenitud. Y por supuesto no seremos como el Salmo 1 lo describe. Entonces, que Dios, hermanos, nos lleve a vivir vidas de reflexión en la palabra, de humildad ante la palabra y de memoria constante, frecuente y continua de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a concentrarnos, vamos a reflexionar en Dios. Vamos a reflexionar en Dios. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor, venimos ante ti reconociendo no vemos bien, pero nos gusta aparentar que sí. No nos gusta sentirnos vulnerables. Y el problema es que juzgamos mal. Pasa de largo lo que debemos de entender cuando elevamos la vista espiritual, cuando vemos a la luz de la realidad, de la redención por la que por tu gracia hoy experimentamos. Señor, nos sentimos perdidos en los problemas. Somos salvos, pero no tenemos vidas plenas. La vida cristiana es una lápida difícil de llevar. Te conocemos, pero estamos llenos de dudas. Tenemos confusión. Hoy queremos reflexionar en este canto, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho por nosotros? Eso es lo que hizo Jesús. Anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Esta mañana queremos reflexionarlo, queremos recordarlo y queremos ser humildes. Esta es la verdad. Estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú moriste dando el precio de nuestra paz por nosotros. Por tu llaga fuimos curados, mi Dios. Jesús.
potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Señor, gracias, 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 mi Dios. Señor, llévanos a una vida de mayor reflexión, de mayor humildad, a una vida de memoria continua, mi Señor. Tú eres Dios y nos has salvado por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermanos. Llevemos las vidas plenas, hermanos, que el Señor nos ha llamado a vivir. Vivamos la vida con el gozo con el cual hemos sido llamados a vivir por causa de nuestra justificación y nuestra salvación. Que tengan todos un feliz domingo, buen provecho. Los papás con niños en iglesia infantil pueden pararse, pueden salir por ellos. Y los demás hermanos, pues nos despedimos con libertad. Cristo les guarda a todos. Buenos días.